¿Qué tal, mis amigos? Estamos de vuelta con esta escuela de formación política virtual. Bueno, vamos a estar leyendo el aporte de América Latina al marxismo, hablando de Mariátegui y la cuestión nacional étnica. Y bueno, vamos a compartir un poco experiencias en torno a lo que es el racismo, presentándonos y respondiéndonos con estas preguntas, ¿no? ¿Hemos sido víctimas de racismo? ¿Hemos tenido sentimientos, pensamientos, actitudes racistas? ¿Por qué existe el racismo? Ahora, pensando en eso, vamos a empezar con la siguiente lectura preparada. Y dice así: aun cuando Marx no comprendió la realidad de los procesos de independencia de los países luego llamados latinoamericanos y la construcción de sus estados republicanos en el siglo XIX, el marxismo empezaría a introducirse en nuestro continente precisamente a fines del siglo XIX en Argentina y Chile, a través de los emigrantes europeos, alemanes, italianos y españoles. Las primeras etapas de su difusión no registra ningún aporte a su construcción teórica y política, pero hacia los años 20, en el contexto de la lucha antiimperialista, aparece en distintos países una nueva generación de intelectuales que toma el marxismo como una herramienta creadora y no simplemente como una bandera doctrinaria. Ellos son José Carlos Mariátegui, Aníbal Ponce, Julio Antonio Mella y Foribundo Martí, entre otros. Centrándonos en el pensamiento de Mariátegui, ¿qué aporta a la construcción de un marxismo latinoamericano? Y bueno, Mariátegui es, como lo señala José Aricó, una de esas raras avis que en una etapa difícil y de cristalización dogmática de la historia del movimiento obrero y socialista mundial se esforzaron por establecer una relación inédita y original con la realidad. Él piensa y acciona sobre la realidad peruana en los años 20, inspirándose tanto en sus raíces histórico-culturales como en los aportes más avanzados de la cultura burguesa contemporánea a la que tuvo acceso en sus viajes por Europa. Toda su obra está atravesada por la idea nacional, cuyo núcleo central radica en el problema indígena, que para él constituye no solo un problema material, la tierra, sino también espiritual en la medida que incide sobre la identidad nacional peruana. En efecto, en el Perú, la dominación étnica, racismo de los conquistadores españoles y sus descendientes sobre los indios, implicó la construcción de una nación peruana. En el caso peruano, la clase dominante no admitía el mismo origen, cultura o historia que las clases populares. Por el contrario, ella se asumió como blanca y de origen español y despreció históricamente al cholo, al indio y al mestizo. En Latinoamérica, en Indoamérica, la aristocracia y la burguesía criollas, dice Mariátegui, no se sienten solidarizadas con el pueblo por el lazo de una historia y de una cultura comunes. En el Perú, el aristócrata y el burgués blancos desprecian lo popular, lo nacional, se sienten ante todo blancos. El pequeño burgués mestizo imita ese ejemplo. Esto lo dice en 1975. Él constata que la penetración imperialista de ese entonces es compatible con la persistencia de relaciones precapitalistas feudales en el campo, interés que coincide con la de las burguesías locales no solo en lo económico sino también en lo ideológico, pues estas burguesías se sienten mayormente identificadas con los imperialismos extranjeros que con los sectores populares peruanos. Mariátegui habla de un sentimiento racial absolutamente favorable a la penetración imperialista. Así, tanto desde el punto de vista económico cuanto ideológico, la burguesía peruana no constituye una clase nacional, sino al contrario, es una clase profundamente antinacional. Sigamos. Frente a ello, la tesis de Mariátegui es de peruanizar al Perú. ¿Qué implicaba esta propuesta?
Primeramente, resolver el estado de estancamiento y postergación en el que vivía la mayoría de la población indígena sujeta a relaciones feudales. Para Mariátegui el problema indígena era el problema de la tierra, pero también el problema de la nacionalidad. Para él, el indio es el cimiento de nuestra nacionalidad en formación. Para peruanizar el Perú había que soldar las raíces históricas profundas de nuestra nacionalidad con el endeble planta del virreinato y la república, escribir de nuevo nuestra historia, saber valorar lo que es valioso en nuestro país, hacer que lo que es nuestro sea nuestro, luchar porque el Perú vuelva sobre sí mismo y supere su secular enajenación planteada por la conquista y afianzada y ampliada por la colonia y aún por la vida republicana. La peronización del Perú era la necesidad y urgencia de constitución de la nación peruana, pues él partía de la consideración que el Perú es una nacionalidad en formación. La nación peruana se nutrirá tanto del Incario como de los aluviones de la civilización occidental. En este sentido, no postulaba el regreso al Tahuantinsuyo, sino la reivindicación de la cultura sofocada, capaz de desarrollarse con el aliento de la cultura contemporánea y de medirse con ella en igualdad de condiciones. Coherente con su posición marxista, Mariátegui encuentra que el problema indígena se sustentaba en las contradicciones económico-sociales en las que vivía esa población, y razonando al estilo de Gramsci por el caso italiano cuando decía que las superestructuras no transforman superestructuras, Mariátegui decía: las posibilidades de que el indio se eleve material e intelectualmente dependen del cambio de las condiciones económico-sociales. La raza por sí sola no ha despertado ni despertaría al entendimiento de una idea emancipadora, sobre todo no adquiriría nunca el poder de imponerla y realizarla. Así, la forma que adopta la cuestión nacional en el Perú en los años 20 es la cuestión de la tierra, la cuestión agraria, todos los problemas que analiza Mariátegui, el predominio de una región de debilidad de la cultura nacional, la opresión del indio, convergen en la cuestión de la tierra, el latifundio y las relaciones feudales. Economía tierra-indio, el problema del indio y de la economía, problema de la economía nació y se formó sin los peruanos y contra los peruanos. De ahí que la peronización del Perú, la constitución de la nación peruana, sea un proyecto que aborde principalmente el problema agrario, pero que plantee el problema socialista para su realización, en la medida en que las clases dominantes han sido y son antinacionales, no pueden desarrollar un proyecto nacional. Para Mariátegui, la única clase capaz de llevar a cabo esto es el proletariado portador de la ideología internacionalista en alianza con el campesinado indígena portador de la nacionalidad. En este sentido, lo nacional y lo internacional no son aspectos excluyentes, por el contrario, son complementarios. Más aún, para Mariátegui, la función de la idea socialista cambia en los pueblos política y económicamente coloniales. En esos pueblos el socialismo adquiere, por la fuerza de las circunstancias, sin renegar absolutamente ninguno de sus principios, una actitud nacionalista. Y más adelante, la idea de la nación, lo ha dicho un internacionalista, es en ciertos periodos históricos la encarnación del espíritu de libertad. Así, la lucha por la tierra, una reivindicación de clase, era al mismo tiempo una lucha por la emancipación del indio, reivindicación étnico-cultural, y una lucha por construcción de la nación, reivindicación nacional, unificando la lucha por el socialismo y la nación en una sola consigna. Ya no constituían tareas burguesas como en Europa, sino directamente tareas populares y revolucionarias. Y bueno, ¿qué conclusiones, comentarios o preguntas tenemos sobre esta lectura? ¿Qué diferencia encontramos con la opinión inicial? Compartamos por favor estas inquietudes para pasar al siguiente tema.